Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos de vuelta ya de ese comienzo musical para ir con nuestro panel en esta oportunidad. Ahí estuvimos adelantando sin ir más lejos algunos de los temas que tenemos propuestos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Ayelén Charampa, ella es vicepresidenta de Comunicaciones de la Juventud Socialista. ¿Cómo estás, Ayelén? Bienvenida a nuestro panel. Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Sí, tú que bajes un poquito el micrófono, que lo acerques ahí con... Ok, ahí sí, estamos, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, oye, a ti por acompañarnos. Y también está con nosotros Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Lo mismo, Esteban, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo, muy contento de estar acá y saludar a Ayelén también. Oye, vamos a ir de inmediato con el primer tema que tenemos propuesto para el día de hoy, que tiene que ver con este debate que se desarrolló en Frutillar, al alero de este Salmón Summit, el mundo del salmón, obviamente, invitando a los candidatos presidenciales a ir debatiendo respecto a temas referentes al sector, pero que obviamente fueron en su momento yendo hacia otros ámbitos en el marco de lo que fue entonces cada uno de las instancias que se desarrollaron el día de ayer. Se ha dicho en varios medios de comunicación que fue el primer round entre José Antonio Kast y Janet Jara, que Evelyn Matei se mantuvo un poquito al margen de lo que fueron estas disputas. De hecho, en línea 1 había una pregunta del día donde se le consultaba a nuestra audiencia cuál era la impresión que tenían sobre la estrategia, si era un poco alejarse de las disputas entre los extremos, si de alguna manera no se cumplió el objetivo marginándose de estas disputas, en fin. Vamos a entrar obviamente en esa temática, pero además quiero quedarme con varios de los elementos que estuvieron presentes en este debate. Obviamente se centró bastante en el tema de la producción del salmón, en lo que tiene que ver también con permisología, que estuvo presente en el debate. Ahí hubo también algunos encuentros que se dieron entre Jara y Kast, y por otro lado el candidato republicano también puso sobre la mesa el tema de la seguridad para la producción, en torno a lo que ha sido además uno de los puntos presentes permanentemente en sus apuestas. Quiero entrar de inmediato con ustedes a comentar un poquito los alcances de este primer encuentro, digamos lo formal entre las tres candidaturas, con miras a la primera vuelta y la sensación con la que se quedaron. Yo les dejé ahí más o menos una idea de lo que quedó de impresión en torno a lo que fue el intercambio entre Kast y Jara, que fue un poquito más presente a la hora de hacer contrapuntos sobre temas precisos, y no así Matei, que se mantuvo un poquito alejada de estas disputas. Ayelén, parto contigo para que me cuentes un poquito qué impresión te quedó. La verdad es que a mí me gustó mucho el debate ayer de Salmon Summit, pero creo que acá los tres candidatos cumplieron un rol que responde muy coherentemente al perfil de cada uno. Ajá. O sea, Matei, desde mi perspectiva, fue como la alumna Matea, que de hecho parte con un coaching muy estilo TED Talk. Sí. Se sacó además el estrado que habíamos Totalmente, puesto. Sí. Movió el ambiente, comenzó a hacer una presentación bien moderna, digitalizada, llevó varias propuestas, el plan 2050, de hecho, mi candidata, por cierto, es Janet Jara, pero yo creo que si tuviera que rankear las presentaciones, diría que la de Matei fue la mejor. O sea, llevó propuestas a corto, mediano y largo plazo, hizo un análisis económico, muy desde su carrera también. Ella, o sea, no está titulada, pero en el fondo es economista, desde una perspectiva súper liberal. Y si es que volvemos a correr el cerco un poco hacia el centro, su propuesta, la verdad es que no era muy alejada de los países que son liberales, pero no neoliberales como Chile. Por otra parte, Janet Jara jugó, por supuesto, su rol, este rol carismático, pero también súper inteligente. O sea, comenzó distendiendo el ambiente diciendo como, por si acaso, no les voy a expropiar todo. O sea, no les voy a expropiar nada, sí. Claro. Claro, que le expropiara todo sería un problema sustantivo. Sí. Pero también fue súper Mateo. O sea, ella llevó sus propuestas de crecimiento, de producción, de terminar en el fondo con este concepto que a la izquierda no nos gusta mucho, la permisología. Asumió crítica a la ley Lafkenche. Así que súper bien, y por cierto mi último lugar sería para José Antonio Kast, no solo porque discrepo políticamente de él, sino porque él no fue a hacer una presentación con propuestas económicas desde mi perspectiva. De hecho, parte haciendo este minuto de silencio por la niña que había sido asesinada, si no me equivoco, en la comuna de La Granja el día de ayer, y toma como este protagonismo pero muy egocéntrico políticamente, muy fuera de toda la línea de análisis económico y de propuestas que en el fondo era lo que se tenía pensado para Frutillar el día de ayer.
Esteban, también cuéntame un poquito preliminarmente tu mirada, y Ayelén hizo obviamente su ranking respecto a lo que fueron los desempeños el día de ayer en Frutillar, obviamente con cada uno de los apuntes que se hicieron en las temáticas propuestas, y además ahí mirando un poquito con atención lo que fue José Antonio Kast, que de alguna manera se salió un poco del esquema que se había planteado inicialmente para lo que fue esta presentación, incluso en los contrapuntos que se hicieron con Janet Jara se salió un poquito del esquema, pero me quedo contigo. Sí, a ver, en primer lugar, caso de la candidata Jara, hay que entender que no era su ambiente, digamos, Sí. o sea, es distinto cuando tú, el contexto en el cual te toca enfrentar un debate o una presentación, en el caso de Janet Jara, claro, un grupo de empresarios que probablemente tienen más prejuicios que no de respecto de un candidato del Partido Comunista, por lo tanto me parece que fue acertado, ¿no? Intentando primero sacar un poco algunas risas, ¿no? Entrar jugando. Sí, exactamente. Y además que también es coherente con el personaje que ella ha ido logrando posicionar en la campaña. Es decir, un candidato que, a diferencia probablemente de José Antonio Kast o Evelyn Matei, alguno de los dos será su rival, ¿no?, en segunda vuelta, donde explota ella esa emocionalidad y ese carácter, si se quiere, más afable, que la ha llevado a que la comparen con la expresidenta Bachelet, y que evidentemente ni Evelyn Matei ni José Antonio Kast pueden, digamos, no está dentro de su naturaleza esa simpatía y esa si se quiere, dulzura que al menos se ve frente a las cámaras. Tiendo a pensar que los políticos muchas veces tienen una cara, ¿no?, hacia las cámaras y otra hacia adentro. Entonces, eso como primera cosa. Entonces, al final del día, ella explotó eso, ¿no? Más allá de ciertos lugares comunes, la broma de la expropiación, que de alguna manera yo también me reí cuando lo escuché. Entonces, yo creo que no entró mucho en los temas muy sustantivos, pero sí al menos intentó salir viva. Yo creo que el desafío de ella era más que ganar votos, digamos, bajar los prejuicios y no espantar a otros, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido su objetivo se cumplió. En el caso de Kast, esto es como cuando Felipe González, que fue presidente del gobierno español, le decía a los periodistas como: ¿cuáles son las preguntas que ustedes tienen para las respuestas que yo ya tengo? Yeah. O sea, en el fondo me da lo mismo el contexto, el objetivo de esto, que es hablar del salmón. Yo vengo a hacer lo que estoy haciendo coherentemente, en eso ha sido muy coherente. No se salió del guión. No se salió de su guión. Habló de seguridad, habló de economía, habló de alguna manera de que Janet Jara es la continuidad de un gobierno fracasado. Entonces, él mantuvo una línea de alguna manera de lo que ha venido haciendo. O sea, la gracia de Kast es que tiene un par de programas, digamos, todos con el renace, no sé qué, en paralelo, pero en general cuando le toca hablar a él, porque sus equipos presentan sus programas, pero cuando le toca hablar a él no se sale de este eje, digamos, que seguridad, economía, vamos a sacar al país adelante, no vamos a negociar con delincuentes, etcétera. Entonces yo creo que él también fue intentando ser coherente con ese personaje. Ahora, no tengo idea si es que era lo que la gente también que estaba ahí presente esperaba. Obviamente una cosa es la audiencia presente y la audiencia que se va generando luego por las repercusiones de este debate. Y Evelyn Matei me parece que también intentó, digamos, explotar sus virtudes. O sea, acá, por ejemplo, cuando uno mira la primaria del oficialismo, Carolina Toá intentó, por ejemplo, parecer más simpática de lo que de verdad es, cuando probablemente la gran gracia de Carolina Toá es que, nuevamente, matea, buena en la gestión, responsable, preparada, no su simpatía. El presidente Piñera hacía lo mismo. Su gracia era que creaba empleos, que la economía se movía, pero intentaba ser simpático y en general erraba. Yo creo que Evelyn Matei en ese sentido eligió una buena estrategia. Estas son mis características, estas son mis cualidades, y las mostré en una presentación mucho más profesional que las otras dos. O sea, ella hizo una presentación. Sí. De alguna manera, yo creo que uno no sé si le habrá resultado, pero al menos fue coherente. Dijo: mira, acá hay dos líderes de barra que se van a terminar en algún momento agarrando en el debate en buen chileno, que va a ser Janet Jara y José Antonio Kast, y ella se puso un poco el margen. Primero, desde el punto de vista de la puesta en escena, marcó una diferencia, que hay dos personas que están debatiendo y yo estoy haciendo una presentación. Y durante el resto de la conversación fue lo mismo. O sea, en algún momento incluso la interpelan cuando esta conversación o discusión entre Kast y Jara respecto a la creación de empleo y desempleo, y le preguntan a ella y dice: esta discusión de estas dos personas, digamos, ni siquiera dijo... Y cuando dice: ¿quiere hacer uso de la réplica? No, muchas gracias. No, gracias, listo, perfecto. O sea, yo creo que ahí estuvo bien pensada esa estrategia, entendiendo que además
es evidente la estrategia de Chile Vamos de avanzar hacia un público más de centro. Sí. O sea, este público quizás puede ser un poco apolítico el comentario, pero que es como que no me gustan los extremos. Claro. Sin definir muy bien qué son los extremos, Sí. pero al menos ese público y cómo está en el medio, probablemente prefiere una candidata que se resta del debate agresivo que lo que se vio entre Jara y Kass. Sí, quiero entrar en ese tema del centro, obviamente quiero abordar algunos otros elementos que estuvieron al alero de este debate, pero me quiero quedar con una frase particularmente de Matei, en torno a lo que fue esta propuesta. Ella dijo, ambos candidatos, aludiendo a Kass y a Jara, tuvieron a su cargo procesos constitucionales que no podrían haber unido y ambos fallaron, en alusión a las mayorías que predominaron obviamente en estas convenciones. Es muy fácil hacer planes, lo difícil es hacer que las cosas pasen. Nuevamente haciendo mención a este apunte hacia el centro, y ahí, antes de irnos, como decía, un poquito más al detalle de otras temáticas, me quiero quedar en esa estrategia, ¿ya? Porque ahí ha habido, incluso también en este mismo panel, hemos debatido respecto a la existencia de ese centro o no, si ese electorado que muchas veces es difícil de comprender tiene que ver con el centro y a la moderación. ¿Cómo ven también esa estrategia en general? Porque me da la impresión de que este guión de Evelyn Matei lo vamos a seguir viendo en distintos debates, en distintos foros que se vayan dando de aquí en adelante. Ayelen. Sí, a mí me parece que esta estrategia de Evelyn Matei es súper acertada, porque francamente yo comparto el análisis que hace la centro derecha de que la ciudadanía la verdad es que está cansada de esta posición ideológica extrema, más allá de que no definamos el concepto, de dos candidatos que comparten, que tienen como convergencia en un concepto que es vacío, pero que es súper utilizado en política, que es como anti-elite. Ayer Janet Jara, en este debate, pero además ha sido parte sustantiva de la campaña, este ethos como octubrista de definirse en contraposición a los grandes grupos empresariales. De hecho, ayer hace una propuesta como interactiva con la audiencia del debate y dice, ¿qué les parecería si es que nosotros, que somos el 3% y ustedes todos son pymes, nosotros nos quedamos con el 85%? O sea, interactúa todo el rato con este discurso, y José Antonio Kast también aprovechó la instancia del día de ayer para pegarle todo el rato a la clase política, utilizar como esta analogía a lo que hace Milei en Argentina. Y Matei, en el fondo, lo que les dice es, bueno, ustedes tienen todas estas críticas, pero cuando tuvieron la oportunidad de cambiar Chile a través de una constitución que nos uniera, fallaron ambos por dejarse llevar por sus corrientes ideológicas. Y yo creo que está súper... Bueno, no estoy de acuerdo con esa opinión en particular, pero creo que buscar el centro político es algo que debiese haber hecho también la izquierda. Yo trabajé en la campaña de Carolina Toá y creo que Carolina Toá lo hizo muy bien en el fondo no dejarse correr en conjunto con esta cerca que se ha tirado toda hacia la derecha. Todas las propuestas en seguridad, todas las propuestas en economía se han corrido hacia la derecha, y eso ha significado que, por ejemplo, partidos como RN o Evópoli, que son menos de derecha que la UDI, hoy tengan propuestas que son terribles en términos de sacrificar derechos sociales o derechos humanos directamente para poder satisfacer estas necesidades de seguridad. Y en ese sentido creo que esta exconcertación, que bueno, nos vimos súper derrotados en las últimas primarias, hemos perdido en el fondo el centro político, y por lo tanto ahora, y con placer desde mi perspectiva, tenemos que seguir la candidatura de Janet Jara, apoyarla por cierto, pero eso también ha significado que asumamos una posición dentro del espectro político que no sé si es la que históricamente nos ha correspondido. Desde mi perspectiva, el Partido Socialista es la casa de la izquierda, pero eso también significa convocar desde la DC al PC y jugar un rol de centro que convoque a esta inmensa mayoría que está muy cansada del debate como extremo. Habrá que ver qué surge también a la hora de ir viendo el programa que finalmente se elabore para la coalición, que yo creo que va a ser muy decidor a propósito de lo que has estado comentando tú, de cuánto se recoge de muchas de esas propuestas. Esteban, me quedo contigo también respecto al tema de las estrategias, y efectivamente los enfoques que está haciendo Evelyn Matei pueden tener algún tipo de resultado a la hora de apelar a cierto electorado, que insisto, tenemos ahí la gran duda de si es un electorado de centro, un electorado moderado, o efectivamente va como péndulo, como ha estado pasando en el último tiempo, y con voto obligatorio. Claro. A ver, primera cosa, yo tiendo a pensar que lo que ha estado haciendo Evelyn Matei y Chile Vamos, su campaña, digamos, cierto resultado ha tenido en el sentido de que como que pararon la hemorragia, ¿no? Ella venía de una caída
no pronunciada hasta el año pasado, pero desde diciembre que venía cayendo en las encuestas. La última semana se había pegado de alguna manera un costalazo bastante importante, una caída muy fuerte, y ya en las últimas 2 semanas esto como que se ha estabilizado. Entonces, primera cosa, yo creo que se frenó la hemorragia, porque si hubiera quedado, por ejemplo, tras Parisi o Johannes Kaiser incluso, eso ya probablemente habría hecho que la gente corriera en círculo y empezaran a pensar en cambiar la candidata. Entonces, yo creo que eso se ha logrado, como primera cosa. Como segunda, tiene que ver con que la derecha, la oposición en general, pero la derecha va a vivir su primaria en la primera vuelta. Claro. Entonces, cuando tú enfrentas una primaria, y más con voto obligatorio, ¿a quién le estás hablando? Le estás hablando a la gente que vota normalmente por la derecha, porque hay mucha gente que va a votar por algún candidato X y después va a tener que elegir entre Janet Jara y Kast o Matei, digamos, en una segunda vuelta. Entonces, para pasar a esa segunda vuelta, no sé si la mejor estrategia necesariamente, a priori, es hablarle a un electorado tan amplio. Me pasa que la campaña de Belén Matei parece una campaña de segunda vuelta, con muchos tintes en que soy la más preparada, soy la que tiene mejores equipos, soy la que puede darle gobernabilidad a este país, porque si gana Jara... el país va a terminar de fracasar, si gana Kast va a haber un nuevo estallido social, entonces yo soy la única que puede garantizar de alguna manera cierta estabilidad y tratando de dialogar con el centro, con la centroizquierda y tratando de contener a la derecha de Kast. Entonces, me parece una estrategia que está bien, pero no sé si pensando en una primera vuelta donde básicamente las barras bravas entran a jugar. Entonces ahí también que fue un poquito de terapia de shock, yo creo. Sí. A propósito de de la hemorragia de la que estabas hablando tú recién. Sí, entonces ahí yo creo que tienen que ver cómo realmente enfrentan y si es que esto empiezan a alcanzar acá en las encuestas. Eso es una cosa. Y lo otro tiene que ver con, que lo hemos discutido acá muchas veces, digamos, primero, ¿qué es el centro político que vamos a entender como centro político? Parte, por ejemplo, la democracia está en el centro político, está en la centroizquierda, amarillos, demócratas, ¿y cuántos votos hay ahí? Porque si uno, por ejemplo, toma los números de la última elección municipal, a partidos como la Democracia Cristiana, como amarillos, como demócratas, les fue muy mal. No solo en elección de autoridades, digamos, sino que en cantidad de votos en concejales, donde uno puede medir más bien la fuerza de un partido. Entonces, tú decís ya, buscar políticamente esos votos, ¿tiene sentido? O quizás hay que tratar de frenar la hemorragia y tratar de ganar el flanco derecho, si se quiere, como lo hizo el Partido Popular en España. Que en vez de ir al centro, le fue a disputar los votos a Vox y arrinconó a Vox. Esa estrategia yo creo que la vamos a conocer, o más bien, las consecuencias de esa estrategia las vamos a conocer si es que efectivamente Belén Matei es capaz de pasar a segunda vuelta. Y lo otro también, porque tiene que ver con la candidata, en este caso Janet Jara, la candidata al oficialismo, que por su historial político, su historial de vida, evidentemente es una mujer que muy lejana del centro, que tiene que ver también cómo convoca ese mundo. Ella tenía un cambio de estilo que de alguna manera ya en términos de forma la puede acercar, o sea, no es Daniel Jadue, que básicamente probablemente cualquier persona que no fuera comunista le hacía crispar los pelos, ¿no? Y por lo tanto, en el programa, yo estoy de acuerdo ahí, vamos a ver, ella fue muy inteligente en tener un programa muy cortito, digamos, en las primeras, para no casarse con nada, digamos, donde va recogiendo ideas y valores que también son valiosos para el PPD, para el Partido Socialista, eventualmente para la Democracia Cristiana, que todavía no se decide ahí a quién van a apoyar. Entonces está por verse ahí también. Sí. Sí, vi que estabas ahí poniendo una cara de cierta inquietud. A ver, cuéntame, Ayalen. Sí, tengo una pequeña... no estoy de acuerdo con Esteban en señalar que dentro de la trayectoria de Janet Jara no está cercana al centro. Si es que lo miramos en contraposición con la perspectiva de Matei, que de hecho ayer hizo un llamado al uso de la fuerza para conseguir lo que queremos, súper peligroso para la democracia, y José Antonio Kast, que reivindica, al igual que Matei, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Yo creo que la más cercana al centro político, democrático, incondicionado, es Janet Jara, y además ella participó en el gobierno de la expresidenta Bachelet, fue dirigente de una federación, ha trabajado en el Estado siempre, primero, en un Estado democrático, y además ha trabajado en una coalición súper amplia con partidos que sí hemos pertenecido o pertenecemos al centro político y a la centroizquierda. Entonces, en ese sentido, yo creo que repetir este discurso de el PC está como en el extremo de la izquierda de Chile, a mí no me parece. Creo que de hecho, si es que hoy miramos el proyecto de Janet Jara en su conjunto, tomando también su historia, no estamos muy lejos del concepto de la socialdemocracia escandinava de los años 80 y 90. No estamos en una perspectiva como soviética de lo que es pertenecer al Partido Comunista.
A propósito de lo que mencionabas, de esta frase, lo consigna La Tercera hoy día, dicen quizá el punto más controvertido de la candidata de Chile Vamos fue cuando llamó al gremio del salmón, en este caso, a usar la fuerza para imponer cambios en materias de permisos. Ahí la moderadora, la colega María Elena Dressel, le preguntó a qué fuerza se refería. La fuerza de hacer las cosas bien, respondió. Y a la salida precisó que es una fuerza que es evidente que tienen que ejercer. Acá no es posible que 3 regiones estén frenadas por la indiferencia e ineficacia del gobierno y autoridades. Es una fuerza pacífica. Ahí fue matizando un poquito lo que había planteado en su momento en esta locución. Esteban, me quedo también en ese punto, ya que hacía ahí ese contrapunto, Ayelen. Sí, a ver, primero lo último que tú mencionabas, Rodrigo, que tiene que ver con el concepto ya como que archi repetido, ¿no? De permisología. Me parece que esto debe ser una política que trasciende cierta, digamos, división partidaria, ¿no? Es evidente que Chile tiene un problema hoy día de burocracia. A mí me tocó trabajar en el Estado, entonces la vida dentro de cómo opera esto y los problemas que ocasiona, ¿no? La tardanza muchas veces en otorgar los permisos, el Estado en eso también es lento. Sí. Jara lo recogió además. Sí, dentro de por eso yo creo que es algo fundamental en que hay que ponerse de acuerdo. O sea, por ejemplo, digamos, evidencia que no hay acuerdo y que de alguna manera esto va a ser muy difícil avanzar es que parlamentarios oficialistas de alguna manera están en contra del mismo proyecto de permisología que impulsa su propio gobierno. Entonces ahí entendemos que en las distintas facciones no hay acuerdo en un tema que es trascendental. Hay muchos... podríamos hablar un programa entero de esto, digamos, permisos repetidos, que no calzan los plazos, que implican que hay que iniciar de nuevo, etcétera. Entonces hay que ver cómo agilizamos eso, obviamente sin desproteger aquellos bienes que consideramos que es valioso proteger. O sea, por ejemplo, a propósito de la ley Lafkenche, siempre me cuesta pronunciarlo, por ejemplo, me parece bien que exista la posibilidad de proteger territorios patrimoniales, históricos para ciertos pueblos originarios, pero por ejemplo hoy día la ley no considera límites de hectáreas. Entonces yo puedo establecer toda la costa, digamos, de la provincia de Arauco y listo. Y además que paraliza ipso facto los proyectos que están andando, no tiene prioridad. Entonces hay algunas cuestiones que no ayudan, digamos, a que las leyes, digamos, cumplan su objetivo de realmente proteger y no estar frenando proyectos que a veces se utilizan mal. Y respecto a la candidata Janet Jara, puede ser que haya trabajado como en el gobierno de la nueva mayoría, que fue una versión mucho más de izquierda de la presidenta Bachelet, pero también es militante de un partido que el 2019 no quiso firmar el Pacto por la Paz y la nueva Constitución. O sea, no estuvo dispuesto a darle un poco de aire al gobierno porque pensaban, lo dijeron sus voceros, ¿no?, que el presidente Piñera tenía que renunciar por ser un violador de derechos humanos. En la convención también fueron parte de las huestes que intentaron establecer un sistema que acababa de alguna manera con Chile como lo conocemos hoy, que nos separaba, digamos, en distintas naciones, que establecía un sistema económico en el cual se favorecía el decrecimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas, el Partido Comunista no puede decir ahora, no, es que eso eran otros, es que nosotros estábamos al lado, votábamos igual que ellos, pero no éramos nosotros. Entonces, intentar aparentar que el Partido Comunista no es un partido de izquierda, que es un partido que está cercano al centro, me parece que es una mentira. Ayelen, te dejo ahí tiempo también para hacer los apuntes. A propósito de las propuestas de Janet Jara, yo hacía mención de que también se refirió, obviamente, a propósito de la invitación que hicieron desde el Salmón a propuestas. Ella recalcó que reconoce la importancia del sector privado y en particular la industria del salmón, que tiene gran potencial de construir y fortalecer su economía azul. Hubo medidas también que planteó, descentralización de las relocalizaciones. En Chile tenemos permisos de relocalización que se demoran largos años, hasta 8, si es electa, dijo, descentralizaremos y la relocalización de concesiones a nivel de las regiones. Creo que esto se puede hacer a través de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y a la constitución de mesa acuícola regionales. Es parte también de lo que hizo mención a propósito de este tema. Te dejo la palabra. No sé si vamos a seguir hablando respecto al rol del PC. Es que dejé pendiente, como mencioné, lo de Jara, quise también bueno, quizás yo creo que acá igual hay una visión súper prejuiciosa respecto al Partido Comunista. Yo no soy militante del Partido Comunista, pero ya que mi candidata presidencial milita ahí, creo que corresponde, a partir de la contingencia, igual defenderlo. El Partido Comunista tomó un rol coherente tanto en el proceso constituyente como en el estallido social con su historia, que es reivindicar la participación social en las decisiones políticas. Yo no estoy de acuerdo, mirándolo en retrospectiva, de que no hayan sido parte de este acuerdo por Acuerdo por Chile, en el fondo, liderado también,
que creo que uno de los motivos por los que hoy Gabriel Boric es presidente de la República es porque fue uno de los precursores de este acuerdo, y es porque en ese momento Guillermo Tellier planteaba también que esta era una decisión que nuevamente se iba a tomar a las espaldas de la ciudadanía. Y de hecho, por ejemplo, desde la perspectiva de la Juventud Socialista, en ese momento fue súper criticado este acuerdo. Fue un momento súper tenso a la interna de mi partido, porque de nuevo veíamos a los de siempre, a nuestros ya como viejos del partido, por decirlo de alguna manera, que tienen una posición mucho más ortodoxa y mucho más socialdemócrata, tirado hacia la centro derecha de lo que somos los jóvenes. Además que mi partido tiene una salsa de tendencias, y particularmente mi tendencia. Una bolsa de gato. Claro, mi tendencia. Los lotes. Sí, mi lote en ese momento. Teníamos una perspectiva de que las decisiones que se estaban tomando, también acompañadas por dichos como los de Insulza, que en ese momento estaba apoyando el estado de excepción y casi tirándonos al estado de sitio, no sé si se acuerdan, era de nuevo darle la espalda a la ciudadanía. Y lo mismo en el proceso de la primera convención. El Partido Socialista tomó una posición distante del Partido Comunista. De hecho, el Partido Socialista trató de reunir las posiciones en las que lográbamos converger para poder sacar una constitución que significara un nuevo pacto social y que fuera tan sólida que pudiera prolongarse en el tiempo. Definitivamente ahí el Partido Comunista tomó una decisión también nuevamente coherente con su posición, que era reivindicar a toda costa, me acuerdo, la educación gratuita, universal, un proyecto económico que quizás, como bien dijo Esteban, nos iba a llevar al decrecimiento, pero por ejemplo los principios de salud universal, de ser un país multicultural con diferentes naciones, no es nada nuevo dentro de la historia del PC, o sea, son los grandes motivos que los llevó a liderar diferentes movilizaciones. Pero eso para mí creo que igual hay que analizarlo con perspectiva mundial. Todas esas cuestiones, o sea, educación gratuita, salud gratuita, vivienda, distintos aumentos en el sueldo mínimo, en las pensiones, son cuestiones de la socialdemocracia europea, de toda la vida. No sé si es tan comunista o tan de izquierda en realidad. Esteban, te dejo ahí tiempo para ir cerrando además este bloque. Sí, a ver, me parece también exagerado tratar que ahora que el Partido Comunista Chileno sería como eurocomunista, porque digamos el eurocomunismo que se reforma, ¿no? Una vez que cayó también el muro de Berlín en los 90, fue capaz de criticar a Cuba, es capaz de criticar a Nicaragua, es capaz de criticar a Venezuela. Y el Partido Comunista Chileno en eso se ha mantenido muy ortodoxo. O sea, yo creo que en algún momento, incluso en los 80, eran más ortodoxos que la propia Unión Soviética. O sea, probablemente si uno va a dirigentes históricos, la perestroika y todo ese tipo de cosas les parecen de un reformismo y un avance liberal, digamos, probablemente inaceptable. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, también, digamos, esta estrategia que ha tenido el Partido Comunista de que Janet Jara aparece como disidente de Carmona y Jadwe, también es un poco una estrategia de intentar posicionarla como alguien que no es del cuño comunista chileno. Igual lo es. Efectivamente lo es. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en nuestro panel del día de hoy, junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y con Ayelén Chanampa, vicepresidenta de Comunicaciones de la Juventud del Partido Socialista. Nos vamos a ir al tema de las contribuciones. Tema que ha estado en la palestra a propósito de toda la polémica que hubo respecto a la situación del ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, por este no pago de contribuciones a propósito de también la no actualización de la situación que había en su propiedad en Paine. Esto finalmente desembocó en su salida, pero también hubo medios que se dieron el tiempo de revisar qué pasaba con los ministros y ministras de Estado en temas de contribuciones. Ahí el Líbero fue quien publicó esta información, donde jefes de cartera con contribuciones adeudadas fueron encontrados. Jessica López de Obras Públicas, Luis Cordero de Seguridad, Nicolás Cataldo de Educación, Jimena Aguilera de Salud, Esteban Valenzuela de Agricultura, Aysén Echeverri, que recordemos dejó ya el Ministerio de Ciencias, y Maysa Rojas en Medio Ambiente. Desde obviamente la tercera confirmaron que hasta el lunes 4 de ellos ya se habían puesto al día: Cordero, Valenzuela, Cataldo y López, donde esta última realizaría el trámite entre ayer y hoy, y la jornada del día martes, del día de anteayer y ayer, para ser más precisos. Frente a ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a diferenciar entre una
con atraso en cuotas de contribuciones y una actualización de avalúos fiscales, que es el contexto con el cual se dio la situación de Javier Echeverry, resaltando que para las mencionadas autoridades corresponde la primera situación. Nos vamos a preocupar de que todas las autoridades estén al día y además también vamos a entregar ciertas orientaciones de cómo proceder cuando haya la otra situación, casos de propiedades que no estén regularizadas. Independiente de la situación, de los montos, de que se haya pagado o no, uno además se pone a analizar y tomando en cuenta lo que ocurrió ahí con el director del Servicio de Impuestos Internos, que de todas formas hay que tener un poquito más de cuidado ahí. Esteban, entro contigo en este tema para empezar. Sí, a ver, vamos por el inicio, ¿no? Sí. Partiendo hablando del ya ahora ex director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que a mí me sigue pareciendo impresentable, digamos, no solamente lo que hizo, digamos, de no pagar 9 años, sino que, uno, decir que no pudo, ¿no? Y como que se complicó, era mucha burocracia y no pude hacerlo. A la mayoría de las personas, cuando no regularizan sus cosas o no pagan sus contribuciones, les terminan rematando la casa. Claro. Entonces, que esta persona haya hecho esto y como que le tratara de bajar el perfil, me parece preocupante, porque después dijo, bueno, pagué. Pero pagaste porque te pillaron, digamos, no porque tú dijiste, bueno, a pesar de que no podía regularizar, voy a pagar igual. Y cuando uno escuchaba sus explicaciones, incluso cuando dejó el cargo, aún así él no fue capaz de reconocer nunca que se equivocó. Decía, yo no me quería ir. O sea, él consideraba que él estaba bien en el puesto, un puesto que jamás debió haber asumido. Si una persona que va a hacerse cargo, esto es como en casa herrero, cuchillo, palo, la persona que encargada de hacer cumplir que uno pague cumpla sus obligaciones tributarias, debía 9 años de contribuciones. Y eso al final también va generando nuevamente una desconfianza institucional impresionante, porque si los que están arriba, que aparte uno asume que tienen buenas remuneraciones, no pagan sus impuestos, ¿qué le queda al resto? Entonces ahí me sigue indignando esta situación. Y lo mismo acá, vamos a regularizar. Está bien, pero ¿por qué no pagaron en su momento? O sea, los sueldos de los ministros son públicos y no son bajos. Entonces pagar cuotas, digamos, de contribuciones como lo tiene que hacer cualquier chileno que tiene en propiedad un inmueble, me parece que es lo mínimo. Entonces, que esté dando esta situación es francamente vergonzoso, y además que le habla muy mal a la ciudadanía. O sea, este descrédito nuevamente de las autoridades que están como, que hay un plano para el ciudadano común y corriente, y que arriba hay ciertos como personas que, bueno, tienen reglas distintas, porque es como la granja de los animales de Orwell, ¿no? O sea, revolución en la granja, porque al final hay chanchos que son más iguales que otros. Entonces, eso al final solamente hace que la gente vaya generando nuevamente un resentimiento hacia la clase política, que no es capaz de cumplir lo que se le exige al resto. Ayelén, ¿también tu perspectiva inicial respecto a este tema? Sí, bueno, espero que no esperen que vaya a defender a ninguno de los ministros en esta perspectiva. Yo estudié Derecho. Sería difícil. Sí, difícil y muy vergonzoso. Yo estudié Derecho, tuve tributario. Y acá, partiendo por Echeverry del Servicio de Impuestos Internos, hay, entiendo, 3 delitos tributarios. Primero, una segunda propiedad, la Laguna Culeo, o sea, estamos hablando de una propiedad cuantiosa, que no está regularizada por el municipio, lo que impide además que se realice esta actualización de los aranceles fiscales. Y además tiene 9 años de no pago de las contribuciones, por lo tanto que hay una cadena de delitos tributarios que a mí me parecen simplemente una vergüenza. Además, estoy muy de acuerdo con este análisis que hace Esteban, de que trata un poco de borrar con el codo lo que hizo con la mano, porque luego queda como el más bueno de todos renunciando a esta irretroactividad de 3 años. Entonces, como lo voy a pagar y además renuncio a esto, voy a pagarlo todo. Pero creo que el daño ya estaba hecho, principalmente porque ya estamos en un contexto no solo nacional, sino también mundial, de desconfianza en la clase política, y creo que este ejemplo negativo, particularmente de un grupo de personas que son de izquierda y que defienden un gobierno que han tratado de aumentar los impuestos para poder mejorar la gestión y aumentar el soporte de las políticas públicas, es totalmente incoherente. Igual felicito positivamente, porque a diferencia de otras situaciones de corrupción o de falta de transparencia o de no pago de la derecha, que los ministros hayan sido bastante diligentes y hayan tomado las medidas necesarias, y me gustó mucho que Mario Marcel le haya salido como a chicotear los caracoles públicamente muy rápido.
Esteban, tomando en cuenta lo que nos señala Ayelén, de cómo independientes de lo complejo que puede ser de que autoridades estén en esta situación, el que hayan salido al paso, tanto el ministro llamando la atención y por otro lado ministros que se hayan puesto al día finalmente, ¿cuánto puede matizar ese malestar o esa molestia ciudadana que eventualmente puede existir y que tú planteaste también en tu intervención anterior? Sí, que sucede no solo en Chile, digamos, en general en las democracias occidentales o pseudo occidentales, como la nuestra, que hay una como que la responsabilidad en la política como que no existe, digamos la chambonada que uno tiene que cometer para ser responsable tiene que ser muy grande. Yeah. O sea, uno ve, esto está bien, duró pocos días porque escaló muy rápidamente, sí. Pero tenemos un subsecretario de Pesca que entregó datos errados para la discusión de un proyecto legislativo, de una discusión legislativa que lleva años. O sea, recordemos la famosa ley Longueira, con todos los bemoles y delitos cometidos entre medio de la ley Longueira, que este gobierno dijo, la vamos a sanear, y en el saneamiento, en el tema de las cuotas, se entregan datos falsos y no pasa nada. El ministro Grau ya, digamos, ha tenido varias, ¿no? A propósito de cosas que dice y luego no pasan, más allá, digamos, de esa pichanga que fue a jugar cuando tenía que estar en el encuentro con la minería. Pero además, entonces, la gente empieza a ver que esta gente que está mejor remunerada, que vive mejor, comete errores, y que cualquier trabajo, errores de esas características implicarían la pérdida del trabajo. Entonces eso me parece que, digamos, como esa diferencia bastante patente y que al final también va alimentando estos discursos como antiélite. O sea, aquí están ellos y el pueblo sacrificado, que, en fin. No bastaría con hacerse cargo entonces. No, o sea, puede está bien, eso digamos como el desde, pero otra cosa, digamos, está como lógica de la irresponsabilidad, bueno, me equivoqué, listo, basta. Es una cosa. Y lo otro tiene que ver también con una cuestión más ideológica, que a ver, en la derecha, creo probablemente Milei lo ha puesto más de moda. Hay sectores importantes que creen que no hay que pagar impuestos, que el Estado tiene que ser más pequeño, que probablemente, de hecho, si uno va a los extremos, que los impuestos es un robo del Estado a las personas. O sea, hay una serie de nichos ideológicos en la derecha que no están de acuerdo con pagar impuestos, pero no así en la izquierda. La izquierda en general, no te digo que a todos les encante pagar impuestos, a nadie le gusta probablemente pagar impuestos, pero entiende ideológicamente que para el tipo de proyecto político y de políticas públicas y de modelo de sociedad que quieren implementar, los impuestos son importantes, son necesarios. El detalle técnico es otra cosa, pero al menos son necesarios, o sea, son parte de. Entonces, que ese mundo esté, digamos, no pagando esos impuestos que quiere justificar, cuando después el ministro Marcel sale a anunciar pactos fiscales y reformas, ¿con qué piso lo hace? Si vamos a hacer una reforma porque queremos evitar la evasión, la elusión, etcétera, pero si ni siquiera la gente de tu coalición paga sus impuestos. Entonces, también le quita coherencia a un discurso político que, no te digo que se base solamente en los impuestos, pero que sí lo entiende como una parte importante del tramado social. ¿Quita un poquito de piso, coherencia ahí, Ayelén? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que acá, por cierto, hubo faltas que son evitables, pero también tenemos que aternizarnos a las cifras. No recuerdo si era Maiza Rojas o Echeverry, que debían 1.000 pesos en contribuciones. O sea, Aysén Echeverry tenía solo 1.156, aunque los pagos estaban registrados como pendientes desde 2020. O sea, debía 1.000 pesos en 5 años. Ya, entiendo. No debería haberlos debido. Perfecto, estamos de acuerdo, pero igual hay que guardar las proporciones, considerando sobre todo el escenario político en que nos movemos, en que tenemos, por ejemplo, entiendo que hace poco salió una nota en el The Clinic de que los herederos de Pinochet van a tener que devolver al Estado de Chile 16 millones de dólares, o sea, estamos hablando de un montón de plata. Y por otra parte tenemos al jefe de campaña o el encargado programático de Kast, que fue formalizado en el caso Penta por emitirle boletas falsas o facturas a Moreira. Entonces creo que en ese escenario la izquierda sigue estando mejor parada que quienes se paran a criticar en esta posición, sobre todo si guardamos, repito, las proporciones y nos damos cuenta de que igual hay una diligencia en corregir estos errores. Y por otra parte, estoy de acuerdo con Esteban, nada que decir. La centroizquierda y la izquierda siempre propone ampliar el Estado, hacer crecer las políticas públicas, y eso, por cierto, se sustenta en un pacto fiscal, y eso significa que todas las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo último, ya para ir además cerrando, nos quedan los últimos instantes. Dentro de este debate, de esta discusión en torno a las contribuciones, surgió en su momento, tomando en cuenta de que se trataba en el caso de Echeverry de una propiedad también que estaba en regiones, en zonas rurales, las capacidades
capacidad de fiscalización y de poder llevar adelante ciertos procesos. Y ahí se me viene a la mente rápidamente temas que han estado presentes no solamente al alero de campañas, en su momento también en las convenciones constitucionales, que tienen que ver con la modernización estatal. Más allá de lo estrictamente político, ¿les da la impresión de que aquí también el mundo político debería hacer un esfuerzo mayor en eso? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, a mí me parece que el Estado chileno requiere modernizarse, al menos como concepto general. Luego probablemente uno pueda tener diferencia en cómo. Sí. Probablemente yo creo que tener 25 ministerios es un exceso, me parece que hay ministerios que podrían fusionarse. Por ejemplo, algo bien interesante cuando uno entra a la página de la DIPRES, están evaluados los programas, las políticas públicas chilenas, y la gran mayoría sale mal evaluada y al año siguiente se realiza de nuevo. Entonces, ir también viendo qué programas sirven, cuáles no, cuáles son al fin y al cabo simplemente carteras porque tú necesitas tener contratada gente. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ir revisándose. Y está el tema de las capacidades tributarias, que eso yo creo que ha estado bien en el centro también de la discusión. Bueno, y cómo se va usando la plata, si al final del día no solamente es recaudar, sino que usarla bien. Y déjame decir un apunte más también de lo que estábamos conversando antes, que tiene que ver con la indignación que le debería suponer a parte importante de la derecha que habla de probidad y transparencia. Yo con mi sector también fui muy crítico, por ejemplo, en su momento con el caso Penta, el caso Sokimich, cuando a los propios como que si el Choclodela no hay que cuidarlo, no hablemos tan mal. Y que hoy día se repite. Si tú ves quiénes criticaron el caso Echeverry, principalmente RN, y uno dice, ¿por qué? Bueno, Evópolis uno lo podrá entender, porque el señor Echeverry está casado con la mamá del senador Felipe Kast, que es viuda de un personaje histórico en la UDI, Miguel Kast. Eso explica justamente por qué dos partidos de Chile Vamos prefirieron más bien guardar silencio e intentar no atacarlo, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, está bien, puede haber un vínculo emocional, conocerlo, pero estamos hablando acá de intereses superiores, que son los intereses del Estado, los intereses de los cuales se supone que las personas están en política. Entonces ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. O sea, la crítica tiene que ser pareja con todos, digamos, los que cometan este tipo de errores, de delitos tributarios también. Ayelen, te dejo ahí tiempo para cerrar además el panel de hoy día. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Esteban. Creo que hay un punto que es transversal en el espectro político respecto a modernizar el Estado y que esto se traduzca también en descentralizar efectivamente un país donde sus mayores puntos del PIB están asociados a las regiones. Y volviendo un poco al debate del Salmón Summit, me acuerdo perfectamente que ayer Janet Jara estaba dentro de las críticas a este concepto de la permisología, señalando que para conceder un permiso de explotación pesquera había que coordinar 5 ministerios. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Esteban. 25 ministerios, 31 subsecretarías es excesivo para un país. Bueno, yo amo a mi país, pero sigue siendo un país pequeño. Ahora bien, creo que tampoco tenemos que extremarnos al discurso de Milei de voy a cerrar todos estos ministerios como Walker, claro. Y creo que además Chile tiene que empezar a ofrecer más servicios, me refiero a las políticas públicas, desde una perspectiva digitalizada. O sea, sigue siendo impresentable que muchos de los trámites que se podrían realizar con 3 clics signifiquen horas de espera, reunificación de papeles, etcétera. Así que en eso súper de acuerdo. Y un último comentario más que tiene que ver con la permisología, pero esto lo viví, entonces lo cuento porque permite ejemplificar. Te estás desahogando. Sí. Yo trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente y efectivamente mucha coordinación entre medio ambiente, economía y otros servicios. Y había una cantidad no menor de permisos que estaban frenados porque estaba pendiente la actualización del listado de animales exóticos en Chile. Que me parece interesante, digamos, preocuparnos de este tipo de animales, pero no había acuerdo entre los asesores, ni siquiera estoy hablando de los ministros, de uno y otro ministerio, por lo tanto esto estaba frenado y no se avanzaba, y eso implicaba que muchos permisos no podían darse curso porque se requería la actualización de este trámite antes. Entonces hay cuestiones que ni siquiera tienen que ver tanto con lo técnico, sino con la voluntad de un funcionario. Ni siquiera estoy hablando de un ministro que al menos ha sido elegido por la confianza del presidente, sino que de un funcionario que no se pone de acuerdo con otro funcionario respecto de un determinado acto administrativo. Entonces, para que se entienda de qué estamos hablando. Sí, con ese desahogo final agradecemos a Esteban Montaner, a Ayelen Chanampa por habernos acompañado el día de hoy. Nos reencontramos en futuros paneles. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien.